Bienvenido a una lección de integrales triples y volumen usando coordenadas cilíndricas. El objetivo es determinar el volumen de un sólido utilizando coordenadas cilíndricas. En un sistema de coordenadas cilíndricas, un punto P en el espacio está representado por un triple ordenado, R, θ y Z, como vemos a continuación. R, θ es la representación polar de un punto en el plano Xi, donde R aquí es la distancia dirigida desde el origen en el plano Xi, y θ es el ángulo en sentido antihorario desde el eje polar o el eje X positivo. Y Z es la distancia dirigida hacia arriba o hacia abajo desde R, θ en el plano Xi. Y luego, también, debemos estar familiarizados con las fórmulas utilizadas para convertir entre rectangular y cilíndrico coordenadas, como vemos aquí y aquí. Entonces, para determinar el volumen de un sólido usando coordenadas cilíndricas, vamos a tener una integral triple sobre la región V, integrada con respecto a V, donde el diferencial V es igual a R, de Z, de R, de θ. Recuerde, tenga un factor adicional de R, y luego los límites de integración se expresarán usando R y θ. Y esto es muy similar a lo que hicimos en el video anterior, cuando presentamos integrales triples usando coordenadas cilíndricas. Vamos y echemos un vistazo a eso muy rápido. La única diferencia es que el volumen, f de x, y z, sería igual a 1. Entonces, nuestro procedimiento para evaluar la integral triple será el mismo que hicimos en el primer video, es solo que ahora los límites de integración definirán la región sólida, que luego nos dará el volumen del sólido usando esta integral triple. Vayamos a ver nuestro primer ejemplo. Aquí queremos usar una integral triple, y coordenadas cilíndricas para determinar el volumen del sólido delimitado por z es igual a 0, y z es igual a 9 menos la cantidad de x al cuadrado más y al cuadrado. Echemos un vistazo a esto en 3D primero. Así que aquí está nuestro gráfico. Tenemos un paraboloide en azul, y luego tenemos este plano amarillo. Y nuestro objetivo es determinar el volumen dentro del paraboloide sobre el plano amarillo. Así que comenzaremos echando un vistazo a las trazas x, y, x, z y, z. Entonces, para la traza x, y, estableceremos z igual a 0. Entonces, si z fuera 0, podríamos mover la cantidad de x al cuadrado más y al cuadrado al lado izquierdo, y tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9, por lo que tenemos un círculo centrado en el origen, con un radio de 3. Y luego para la traza x, z, si establecemos y igual a 0, tendríamos z igual a 9 menos x al cuadrado. Bueno, esa es una parábola que se abre hacia abajo, con una intersección z de 9, y intersecciones x de 3 positivo y 3 negativo. Así se vería así. Y luego la traza y, z es similar. Si dejamos que x sea igual a 0, tendríamos z igual a 9 menos y al cuadrado. Así que este es el eje y este es el eje z. La traza se vería igual que la traza x, z. Entonces nuestro volumen será igual a la integral triple, donde el diferencial v será igual a r, de z, de r, de θ. Entonces comenzaremos determinando los límites de integración para z y para la traza x, z y, z. También podría seguir adelante y el gráfico z es igual a 0, aquí y aquí, para que podamos ver que z comienza en 0, y luego para el límite superior de integración con respecto a z, que debe expresarse en términos de r y θ, estaría determinada por estas dos parábolas aquí, que eran porciones de z igual a 9 menos x al cuadrado. Más y al cuadrado, y dado que x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a r al cuadrado, tendríamos 9 menos r al cuadrado para nuestro límite superior de integración para z. Y luego, para determinar r, podemos observar la traza x, y r comenzará en 0 y luego saldrá a 3. Y luego para θ, tenemos que recorrer todo este círculo, por lo que sería de 0 a 2π. Entonces, esta integral triple nos dará el volumen de esta región tridimensional acotada. Avancemos y evaluamos esto en la página siguiente. Bueno, primero integre con respecto a z, tratando r como una constante. Eso nos dará r, z. Cuando z es igual a 9 menos r al cuadrado tendremos 9r, menos r al cubo. Y luego, cuando z es 0, será 0. Ahora integre con respecto a r, vamos a tener 9 veces r al cuadrado sobre 2, o 9 2r al cuadrado, menos r al cuarto, más de 4,
4r al cuarto. Entonces, cuando r es 3, vamos a tener 9 veces 9 es 81 2, menos 3 para el cuarto. Es 81, entonces 81 4. Y luego, cuando r es 0, ambos serán 0. 81 2 menos 81 4 equivaldría a 81 4. Integrarse con respecto a θ. Entonces tendremos 81 4 veces 2pi sobre 1 y luego menos 0. Esto se simplifica aquí. Entonces esto sería 81 pi sobre 2 unidades cúbicas para el volumen de esa región sólida. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Queremos utilizar una integral triple y coordenadas cilíndricas para determinar el volumen del sólido acotado por z es igual a 4 menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, y z es igual a 0. Vamos a ver esto gráficamente. Entonces, el objetivo es determinar el volumen dentro del cilindro, por encima del plano verde y debajo de la superficie azul. Comencemos por echar un vistazo a las huellas. Echemos un vistazo a las trazas X, Y, X, Z y Z. Entonces, para la traza X, Y, dejaremos que Z sea igual a 0. Entonces, si Z es igual a 0 aquí, tendríamos 0 es igual a 4 menos la raíz cuadrada de X al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, si movemos esta raíz cuadrada al otro lado, y luego cuadramos ambos lados, tendríamos X al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Pero en realidad no vamos a usar esta traza, porque mira la otra traza, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Estamos buscando el volumen que está dentro de este cilindro más pequeño, por lo que solo vamos a dibujar el círculo con radio 1, centrado en el origen. Así que aquí está nuestro rastro X, y que necesitamos. Para la traza X, Z, estableceremos y igual a 0. Ten un poco de cuidado aquí. Tendremos z igual a 4 menos la raíz cuadrada de x al cuadrado, que se simplifica al valor absoluto de x, y luego aquí tendríamos x al cuadrado igual a 1. Y aquí tenemos z es igual a 0. Así que aquí está z es igual a 0. Para z es igual a 4 menos el valor absoluto de x, recuerde, los gráficos de valor absoluto forman una v, entonces esta será una v con una intersección z de 4. Algo como esto. Entonces x es igual a más o menos 1. Entonces el rastro x, z es esta región aquí. Aquí teníamos dentro del círculo. Y luego la traza y, z será similar a la traza x, z. Estableciendo x igual a 0 tendremos z igual a 4 menos el valor absoluto de y. Aquí tendremos y al cuadrado igual a 1. Y de nuevo, z es igual a 0. Así que aquí está z es igual a 0. Aquí es y es igual a 1 negativo, aquí es igual a 1 positivo, y tenemos este gráfico en forma de v del valor absoluto. Entonces nuestra región está aquí. Muchas veces, al configurar esto, solo necesitamos la traza X, pero creo que acostumbrarse a hacer las tres trazas a menudo es útil para obtener una mejor comprensión. Entonces nuestro volumen será igual a la integral triple, donde tenemos r, de z, de r, de θ. Entonces, para los límites de integración para z, comienza en 0, y luego sube a estos gráficos en forma de v, que son generados por este cono z igual a 4 menos la raíz cuadrada de x al cuadrado. Más y al cuadrado. Recuerde, tenemos que expresar z como una función de r y θ. Entonces, el límite superior para z será 4 menos, esta será la raíz cuadrada de r al cuadrado, o solo 4 menos r. Y luego para r y θ, podemos usar la traza x. R será de 0 a 1. Y luego θ será desde 0 hasta 2pi. Así que vamos a seguir adelante y evaluar esto en la siguiente página. Entonces vamos a tener r veces z. Ahora reemplazaremos z con 4 menos r y luego con 0. Reemplazando z con 4 menos r, nos dará 4r menos r al cuadrado. Y luego cuando z es 0, será 0.
Al integrar los aspectos de R, vamos a tener 4 veces R al cuadrado sobre 2, o 2R al cuadrado menos 1 3R al cubo. Reemplazando R con 1, vamos a tener 2 menos 1 3, y luego cuando R es 0. Ambos serán 0. 2 menos 1 3 es 5 3. Entonces tendremos 5 3 θ. Theta. 2pi, lo pondré sobre 1 menos 0. Tendremos 10pi sobre 3. Entonces, el volumen del sólido, dentro del cilindro, sobre el plano verde, debajo de la superficie azul es igual a 10pi sobre 3 unidades cúbicas. Y eso lo hará. Gracias por ver.